Un aspecto clave en el análisis técnico enfocado en el reconocimiento de puntos apropiados de entrada y de salida consiste en el uso y dominio de las divergencias como uno de los criterios de mayor peso en el comportamiento de los precios y de una de las señales quizás de mayor fiabilidad. Quiero mostrarle en esta serie de videos que he preparado para usted mm, en qué consiste las divergencias en los precios y cómo podemos usarlas de manera que nos den mayor posibilidad de obtener una señal propicia de entrada. Muy importante, este tipo de comportamientos en los precios no son comportamientos que necesariamente van a desencadenar un punto apropiado de entrada. O sea, no tenemos señales 100% válidas y que no y que sean infalibles. No, las señales, sin importar qué tan buenas sean, pues tienen solamente un porcentaje de fiabilidad que en algunos casos, pues dependiendo del tipo de señal, pues es un porcentaje muy alto y es importante tener presente que en cualquier momento la señal puede fallar, aunque pues sea una señal válida, aunque cumpla con todos los criterios que nosotros hemos establecido y por ende pues nosotros debemos manejar el riesgo en la posición si se nos presenta pues una señal falsa. En cuanto al comportamiento de los precios, hay distintas paternas. Recordemos, una paterna es un comportamiento en especial, una figura en especial que se forma en los precios y tienen tanta importancia por el hecho de que son comportamientos que se han presentado en el pasado, se presentan hoy en día y se seguirán presentando. Entonces, en vista de que son patrones, tienen, digamos, una cierta facilidad, o nos muestra una cierta facilidad para reconocerlos y para trabajar con base en ellos y anticiparnos al movimiento que puede venir en el futuro. Las divergencias, pues, es uno de estos tipos de paternas, son unos patrones en especial que se presentan en los precios y lo importante es reconocerlos y en algún momento pues aprovecharlos a favor de nuestro comercio. Vamos ahora sí a iniciar en este video con la definición de una divergencia. Bueno, en pantalla tengo los precios de la empresa Esina. Estos son precios históricos de algo más de un año. Como usted puede notar, hay una parte de la gráfica donde los precios aumentan, alcanza un tope, algo más de $140 por acción, y posteriormente pues los precios comienzan a caer en una tendencia bajista. Muy importante, las tendencias alcistas o bajistas pues no son tendencias hasta infinito, o sea, no podemos esperar que los precios crezcan hasta infinito y tampoco podemos esperar que los precios necesariamente vayan a caer hasta cero. En algún momento vamos a encontrar una pausa en los precios y un cambio de tendencia. Las divergencias, ya sean divergencias positivas o negativas, son ese tipo de paternas que nos van a mostrar cambio de tendencia. Es muy importante, una divergencia nos muestra un cambio de tendencia. Por ejemplo, en este caso, que la tendencia prevalente del momento es una tendencia bajista, si se presenta acá una divergencia, esa divergencia nos va a dar a nosotros una señal alcista. O sea, es una señal de cambio de tendencia, por lo menos en el mediano plazo. Es una señal de cambio de tendencia. Esta es una gráfica diaria, así que el cambio de tendencia pues sería dentro de la ventana diaria de los precios. Usted puede aplicar este mismo concepto a cualquier tipo de ventana
sin importar si es una ventana de 1 minuto, de 5 minutos, de 60 minutos, sea la ventana que sea, el concepto de divergencia es aplicable a cualquier tipo de ventana. Muy importante, aquí vemos claramente la caída de los precios. Por lo tanto, si nosotros vamos a tratar de encontrar o reconocer una divergencia, viendo simplemente la gráfica no va a ser posible. Para que el concepto de divergencia comience a tomar forma, es necesario agregar un indicador a la gráfica para comparar el indicador con los precios. Entonces voy a agregar un indicador que sea un indicador rezagado. Eso significa que se mueva igual que la acción, o que en este caso pues necesitamos que el precio de la acción se mueva primero para que el indicador también lo haga junto con el precio de la acción. La gran mayoría de los indicadores son indicadores rezagados. Hay otros indicadores que no son indicadores rezagados, sino son indicadores de pronóstico. No necesitan que el precio de la acción se mueva antes para nosotros poder pronosticar lo que va a suceder. En este caso vamos a usar un indicador rezagado y típicamente las divergencias más fuertes, las divergencias que tienen mayor significancia, las podemos encontrar ya sea con el MACD o con el RSI o la combinación de ambos. Particularmente me gusta más el MACD que el RSI, pero si tenemos una convergencia de los dos tipos, de los dos indicadores, y nos dan la misma señal junto con los precios, pues es mucho más válido. El MACD, si yo agrego, perdón, vamos a eliminar esta. Okay. Si yo agrego acá un indicador, bueno, el indicador del MACD, pues no es difícil en este caso, pues darnos cuenta de que no hay una señal clara aquí, no hay una señal evidente, pero lo que vamos a hacer ahora es aplicar la siguiente filosofía. Una divergencia consiste en un movimiento contrario entre el precio versus el indicador. ¿Qué significa esto? Vamos a tomar típicamente los movimientos, los puntos pivote más significativos del movimiento. Estos son los puntos pivote más significativos, son la finalización de las olas. Okay, entonces tomamos estos puntos y los comparamos obviamente con los puntos que se generan a nivel de, en este caso, el histograma del MACD. En algunos casos el MACD viene acompañado de las líneas, es mucho mejor. Ahorita vamos a ver en la página de Stock Charts cómo el MACD viene acompañado de las líneas, y pues nos da una lectura aún mucho más precisa. Cuando vemos esta serie, por ejemplo acá, de un máximo que es inferior al máximo anterior, y en el caso del MACD también tenemos un máximo acá que es menor que el máximo anterior, pues los dos componentes, el precio y el MACD, tienen el mismo comportamiento, o sea, tienen una convergencia y actúan de la misma manera. Aquí, bueno, en este caso, en este otro punto, note que el precio, el máximo, es inferior al máximo anterior, pero bueno, aquí el histograma es mayor que el histograma anterior. Aquí ya no hay una convergencia, sino que esto se conoce como una divergencia. Las divergencias, de nuevo, entonces son comportamientos totalmente distintos en los dos componentes. Llamémoslo acá componente 1, los precios, componente 2, el indicador. Aquí estamos usando el MACD, pero podemos usar el RSI, o mejor aún, si usamos el MACD y el RSI juntos, pues eso lo hacemos como el componente número 2, ¿ok? Entonces, la divergencia consiste en comportamientos totalmente distintos entre el precio versus el indicador.
Como la tendencia prevalente en este caso es bajista y voy a tratar de reconocer una divergencia positiva, o sea, una divergencia alcista, tengo que trabajar con los mínimos. No voy a trabajar con los máximos porque los máximos no me van a dar lecturas precisas para esta ocasión. Siempre debo hacerlo con los mínimos. Entonces, en este caso, tomo los mínimos más significativos. Significativos tanto en caída como en ventana de tiempo. Son mínimos que han durado algo más de 2 meses, entonces tienen mucho peso en la gráfica, son mínimos que son significativos. Aquí en este caso, note que este mínimo de acá es congruente, la secuencia de mínimos es congruente entre el MACD y los precios, o sea, son lecturas que convergen, son iguales, entonces, o tratan de seguir el mismo orden, por lo tanto, esta no es una señal de divergencia. Aquí no tenemos señal de divergencia porque no tenemos señales contrarias. Pero si yo reviso en este caso este punto de acá, llamémoslo punto A, lo mismo el punto A en el histograma, y lo analizamos acá con este otro punto, llamémoslo punto B. Note que los precios en el punto B es inferior al punto A, por lo tanto los precios han caído, pero aquí donde se supone que debió haber estado el otro mínimo del histograma no está, sencillamente no hay un mínimo acá que siga la misma secuencia de la caída. Al contrario, aquí hay un comportamiento positivo en el MACD, hay un intento de aumentar en el caso del MACD. Esto se conoce como una divergencia positiva, que los precios caen mientras que el indicador sube. Este tipo de señal es lo que se conoce como divergencia positiva y tiene una gran implicación en el comportamiento de los precios. Es una señal muy altamente fiable, no es 100% fiable, pero es altamente fiable. Dependiendo de qué tipo de estrategia voy a usar acá, podemos inferir que en un gran porcentaje de los casos en que se presenta una divergencia, pues siempre los precios tienden a subir, por lo menos en el mediano plazo tienden a subir. ¿Qué hace que la divergencia sea válida o no? En primer lugar, lo claro de la señal, que sea una señal que fácilmente la podemos detectar, y lo segundo, la ventana de tiempo que nosotros estamos trabajando. Si es una ventana de tiempo grande, como en este caso, algo más de un mes y medio, pues tiene un gran peso sobre la lectura de la divergencia. Si es una ventana pequeña, quizás no tenga tanto peso. Sí puede subir los precios, pero no es muy significativa la señal. Si yo agrego el RSI, por ejemplo, es un poco más difícil notarlo acá. Solamente voy a ampliar un poco la gráfica. Y note cómo acá ya, en este caso, tenemos divergencias un poco menor que la divergencia anterior, pero definitivamente es una señal aún mucho más clara. Entonces, no significa que tan pronto se presente la divergencia acá nosotros vamos a entrar, no, porque necesitamos esperar por acá una señal de entrada, una señal que nos indique que la divergencia ha terminado y que ahora podemos esperar un movimiento alcista, por lo menos con una alta probabilidad. Puede ser, en este caso, bueno, un caso muy sencillo, un rompimiento de una línea de resistencia. Si yo dibujo tal vez acá una línea de resistencia, ese podría ser mi punto de entrada. En fin, existen un montón de señales de entrada que podemos usar, de filtros, para determinar si ya la divergencia ha terminado y nosotros podemos ingresar, abrir una posición en la acción como tal. Pero lo importante es el concepto que estamos aplicando acá, que es el concepto de divergencia. Esto no necesariamente tenemos que tener una plataforma de gráficos. Podemos usar el servicio gratuito de Stock Charts. Colocamos acá el símbolo y por defecto nos aparecen el RSI en el panel superior
y el MACD con tanto el histograma como las dos líneas en el panel inferior. Y en el centro pues tenemos los precios. Aquí es más fácil ver la divergencia. Vemos la caída de precios y por acá vemos el incremento en las líneas del MACD. No hay una secuencia igual de caídas, de mínimos. Al contrario, hay una señal divergente en este caso, tanto del RSI como el MACD. O sea, el RSI y el MACD muestran ambos una señal alcista, mientras que los precios muestran una señal bajista. O sea, esta combinación de señal alcista en el RSI y MACD con los precios me dan un resultado de una señal alcista. O sea, ganan la combinación de señales del MACD y el RSI. Son las señales a las cuales yo debo prestarle mayor atención. Así esté viendo acá una caída de precios, no importa. Ya cuando tenemos este patrón, este comportamiento, caída de precios, pero el MACD está aumentando, el RSI está aumentando, significa que ya aquí en este punto, en algún punto de esta gráfica muy cerca, ya está la pausa, los precios están comenzando a frenar en su caída y lo que viene en el momento es un incremento en el mediano plazo. Entonces, en este video pues quería darle a conocer el concepto de divergencia. Ya en el siguiente pues iniciaríamos con algunos ejemplos y un poco más práctico en cuanto al uso, cómo podemos hacer que este patrón de comportamiento trabaje a favor nuestro, cómo podemos filtrar las señales para tener mayor certidumbre al momento de entrar. Muchas gracias y lo espero en el siguiente video.